Hola amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos a su canal nuevamente de arte. En esta ocasión quiero brindarles a ustedes o compartirles un dibujo y en particular un cilindro tridimensional. Voy a empezar en estos instantes. Pongo esto para hacer la ruedita, o sea, la boca del cilindro. Luego me voy a orientar aquí y trazo estas líneas. Así. Luego hago esto. Ya. Estas líneas que no son, bueno, supuestamente deben ser paralelas. Estas líneas, como les digo, supuestamente. Y, como diría Euclides, un matemático de la antigüedad que fue maestro en la escuela de Alejandría, en la Universidad de Alejandría, diría que en su axioma dijo, ahora vamos a contar cuántas líneas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Vamos a dividir aquí 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Él dijo que toda línea en ese axioma, todas, o sea, las líneas paralelas, dijo él, son las líneas que por más que se extiendan, jamás se juntan. Famoso axioma de este matemático de la antigüedad, Euclides. Y aquí estoy hablando de líneas paralelas. ¿Quién no ha estudiado en la escuela esos tópicos? Creo, todo mundo. Las líneas paralelas, las líneas oblicuas, etcétera. Tantas clases de líneas. Me decía un amigo que las líneas tienen que ser, me decía, usted conoce las líneas artísticas y honestamente yo no sé cuál es la línea artística. Mis saludos para ese amigo en particular. Muy inteligente. Pero sí tengo algo que decirles con relación a las líneas paralelas. Porque se me viene a la mente de un libro famosísimo de la antigüedad, un libro épico, que expresa, en ese libro se comparan las aptitudes de los grandes generales de aquel entonces y
dice que en ese libro que ahí reporta una frase famosísima de Julio César. El libro se llama Vidas Paralelas. Lo que reporta Plutarco es el que escribe ese libro. Plutarco, un griego, historiador griego, dice, reporta una frase famosa, les decía yo, por supuesto en latín, pero ha sido trasladado a nuestro castellano y en latín es Vini, Vidi, en Wiki, que quiere decir, en nuestro castellano quiere decir vine, vi y vencí. Esta fue la frase que dijo Julio César después de vencer al rey del Ponto, Farnesio, en el año 47 a.C. Pero la frase también, ya que llegué a este tópico, la frase es famosa. Resulta de que, ¿por qué es famosa? Bueno, es famosa para ser escritor. Tiene que estudiar bastante lo que en esta frase se encierra, porque reúne los tres ingredientes de la prosa, ingredientes indispensables que son, son porque estos ingredientes es de precisión. Por ejemplo, esta frase es precisa, concisa y lacónica. La prosa lleva esos estilos. Y les decía que toda aquella persona que aspire a ser escritor tiene que estudiar estos estilos en la universidad, por supuesto. Y les hablaba de la prosa. La prosa es cualquier escrito que no está sujeto a métrica, ni a rima, ni a verso. Cualquier escrito. Esa es prosa. Y Julio César era un gran prosista. Él escribió bastante. Era un gran escritor, a la vez de ser general, era escritor. Acordémonos que él escribió un libro que se llama La Guerra de las Galias. Y ese libro también es épico. Relata la guerra cuando él gana Galia, o sea, actualmente en Francia. Estaba habitado por los celtas y él venció a los celtas. Y en ese libro que les menciono de la Guerra de las Galias, él escribe que de los celtas los romanos aprendieron el estribo de los caballos y los tenedores para comer. O sea, los romanos comían a pura mano y la caballería no tenía estribos, sus caballos, lo conocieron por medio de los celtas. Eso se registra en ese libro, La Guerra de las Galias. Interesante, ¿verdad? Pero lo escribe Julio César en ese libro.
la guerra de las Galias. Vamos a hacerle algo acá. Lo vamos a repintar de esta forma. Y ya que estamos hablando latín, no hablando en latín, pero estamos refiriéndonos a latín. Resulta que el latín era la madre lengua de Roma, o sea, del Imperio Romano. Y por ser imperio, la antigua Roma imperio quiere decir imponer, impuso sus costumbres, su cultura, su moneda, etcétera, en casi toda Europa. De manera que el latín todavía se hablaba en Europa en las épocas, en la época medieval. Y ya que llegamos a este tópico, quiero decirles que una frase famosa en latín es cogito ergo sum. Eso es en latín. Y que traducido a nuestro castellano o español quiere decir pienso, luego existo. Y fue dicha por el gran filósofo y matemático René Descartes, aquel francés sabio a quien le debemos la geometría analítica, o sea, la geometría cartesiana. Él la creó. Cartesiana porque viene de Descartes. Él dijo esa frase en latín en un libro que se llama El discurso del método. Eso es filosofía. Y él quiso decir, pienso, luego existo. Quiso decir que los seres humanos al pensar existimos. Por ser pensantes, sabemos que existimos. Un ejemplo, vamos a poner este ejemplo vívido, que los animales tienen unos reflejos de pensamiento, pero no razonamiento. Entonces, lo que él quiere decir, por ejemplo, un perro, él vive el presente, pero no sabe el ayer, no sabe que nació, no sabe que va a morir, por lo tanto no sabe que existe, por no tener ese razonamiento. No sabe que existe y no le importa. Los animales actúan por reflejo. Sí tienen memoria, como no, pero no tienen razonamiento. Eso es lo que quiere decir. Entonces el ser humano sí sabe que existe porque es pensante, razona mucho. Entonces por eso sabe que existe. Eso es lo que quiere decir René Descartes. A mí no me pregunten porque no soy nada. No sé de filosofía. No sé nada de eso. Así de que nada más obedezco a lo que me han dicho los filósofos, lo que dicen los filósofos. Y ni siquiera me lo han dicho, sino que uno escucha o lee y por eso cree. Ahora voy ¿cómo se llama? No voy a hacer esto. Voy a borrar aquí. ¿Quién ha escuchado ustedes hoy que estamos hablando de la época medieval europea? ¿Quién no ha escuchado el cuento La Cenicienta? Muchas generaciones han crecido acostumbrados a escuchar ese cuento porque famoso, es clásico de la época medieval en Europa. Entonces, La Cenicienta, la primera versión fue escrita por
Giambattista Basile. Giambattista Basile era un escritor italiano, nacido en Nápoles, o sea, era napolitano. Tantos músicos que ha dado Nápoles. Entonces, él nació allí y su primera versión, la primera versión de La Cenicienta se debe a este escritor italiano. La segunda versión de La Cenicienta se debe a Charles Perrault, un francés. Y en 1950, Disney, los estudios Disney en Estados Unidos, los que han escuchado Disneyland, pues este estudio lanzó al público La Cenicienta y estaba adaptado o más inclinado a la versión de Perrault, del francés. Famoso, les digo, porque hasta ha salido en estos estudios de filmografía. Y ya que estamos hablando de esos libros, también vamos a hablar de otro libro clásico famoso que también se formaron muchas generaciones en los institutos, en las escuelas. Muchas generaciones estudiaron eso, aunque no tuviera que estudiar en la universidad ninguna clase de literatura. Cuando cursaban los bachilleres académicos, tenían que pasar ese examen, y como algunos estudiaban unas novelas suramericanas, centroamericanas, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Fíjense lo que vamos a hacer, amigos y amigas. Lo vamos a cortar. Y sí, me refería a una novela clásica de Argentina. La novela lleva por nombre Don Segundo Sombra. ¿Quién ha leído ese libro o quién no lo ha leído? Posiblemente no es necesario que lo hayan leído, porque en la escuela pudo haber leído otros libros en lugar de ese Don Segundo Sombra, que fue escrito por Ricardo Guiraldes, el argentino Ricardo Guiraldes. Este escritor se inspiró en el personaje que sirvió de inspiración para él. Era un personaje real. Don Segundo Ramírez, un gaucho. Acordémonos que Argentina, hay una etnia que se llama gauchos y que pertenecen a la Pampa de Argentina. Pues en este Don Segundo Ramírez, que era gaucho, se inspiró Ricardo Guiraldes, con diéresis. Y como les dije, muchas generaciones han de haber pasado a estudiar esa novela. Muy bonita la novela, muy linda, muy bonita. Se las recomiendo a aquella persona que le guste leer y no la ha leído todavía. Se la recomiendo, la lea. Del argentino Ricardo Guiraldes. Ahora lo que vamos a hacer, amigos y amigas, es que vean ustedes el cilindro
que tengo acá. Vamos a terminar de repintarlo, porque aquí vamos a ver. Ya. Y luego con mi famoso hisopo, que casi no lo dejo, está conmigo. No las 24 horas del día, ¿verdad? Pero ahí anda conmigo, es mi acompañante. Miren ustedes cómo es la óptica, las ilusiones. Se mira, ahí están las ilusiones. Miren, ahí tenemos un cilindro en 3 dimensiones. Acordémonos que el universo tiene 3 dimensiones. Algunos dicen que tiene más, 4, 5. Yo encuentro 3 nada más. Entonces, esto es una ilusión. Ustedes ven que está parado. Y vamos a rodar el lápiz. Miren qué bonito. Entonces, espero, amigos y amigas, que ustedes aprendan este tipo de dibujo. Divierte. Así es de que los dejo y nos veremos hasta la próxima.